cuando hay infertilidad, ya teniendo el caso de la infertilidad, debemos ser claros, hermanos, que la reproducción asistida no es necesariamente la primera opción, ¿ya? Eso tenemos que tenerlo claro. Porque un matrimonio de forma libre podría decir, no, simplemente vamos a esperar en el Señor en su soberanía y vamos a seguir intentándolo, y eso es algo legítimo. Entonces, esa es una de las opciones. Otra opción, hermanos, es justamente ir al médico y observar qué está sucediendo, porque también puede ser, hermanos, que sea impaciencia. Si yo llevo 3 meses, 4 meses, 6 meses, 7 meses, 8 meses intentando tener hijos, no necesariamente es infertilidad. Entonces, los doctores lo que dicen es que hay que esperar por lo menos un periodo de 1 año como mínimo para recién decir si es que realmente hay un diagnóstico de infertilidad. Entonces, también debemos tener mucho cuidado, sobre todo los matrimonios que son nuevos. Llevo intentando 3 meses, entonces soy infértil. No, queridos hermanos, tenemos que ser muy cuidadosos de ello, ¿cierto? Y sobre todo angustiarnos, porque que la mujer se angustie, justamente genera lo contrario hormonalmente para que ella, ¿cierto?, pueda tener, de hecho, un bebé, ¿ya? Ahora, si asistimos al doctor, ya descartando todas esas cosas, están intentándolo, llevan 1 año, y van al doctor, tienen que primero diagnosticarse, ¿cierto? Entonces, tampoco asumir que alguien tiene la culpa, ¿cierto? Que el hombre tiene la culpa o que la mujer tenga la culpa. De hecho, los porcentajes de infertilidad, hermanos, son muy similares, ¿ya? Muchas veces se escribe a la mujer con un 50% de probabilidades de infertilidad, a los hombres un 40%, que los dos tengan infertilidad, es muy baja la probabilidad, pero en ese sentido, hermanos, incluso médicamente, cuando alguien va a las consultas de infertilidad, los doctores por protocolo llaman al matrimonio, porque es un problema que debe ser atendido como matrimonio. Y eso, incluso veo ahí la sabiduría de Dios en eso, porque es así, debe ser asumido como un problema de la pareja, no como un problema de alguien. Y nuevamente un llamado a no colocar esa presión en alguno de los cónyuges. Ahora, hermanos, hay operaciones que se pueden realizar, ¿cierto?, y que propician la fertilidad, y obviamente no hay ningún problema en eso. Ahora, yendo a la pregunta, descartando todas esas cosas, ¿qué pasa en la reproducción asistida? En nuestro cuerpo, hermanos, hay problemas, nos envejecemos y hay disfunciones. Cuando hay disfunciones en nuestros ojos, ¿cierto?, en nuestros huesos, ¿a quién acudimos? Al médico, ¿cierto?, especialista, y atendemos, ¿cierto?, esa parte de nuestro cuerpo. Puede ser, hermanos, que los espermatozoides de un hombre estén en disfunción y no sean capaces de poder, como se dice, nadar, ¿cierto?, llegar al óvulo y fecundarlo. Entonces es ahí donde aparece, ¿cierto?, la reproducción asistida, en donde se coloca, ¿cierto?, el espermatozoide en el óvulo de la mujer, ¿cierto?, para que pueda obviamente producirse, ¿cierto?, la fertilización, ¿cierto?, y nacer, ¿cierto?, ese bebé. Entonces, en ese sentido, lo que debiésemos entender es que los límites del diseño matrimonial nos muestran que eso es legítimo siempre y cuando sea, ¿cierto?, los espermatozoides del marido, sin duda. Entonces eso, hermanos, creo que está dentro del diseño matrimonial. Ahora, es más difícil el tema de la fertilización in vitro. ¿Por qué? Porque eso implica, ¿cierto?, que sea fuera del vientre materno y que óvulos sean, ¿cierto?, fertilizados y luego congelados y dejados, ¿cierto?, ahí a la espera. Entonces, ese es un problema ético más fuerte. Entonces, hay algunos doctores cristianos que la resolución que toman es que todos esos óvulos deben ser puestos en la madre para no caer en ese dilema ético, ¿ya? Entonces, creo que esa es una buena opción. Y ahí hay que ver el caso a caso en cuanto al in vitro, hermanos, porque hay mujeres que han pasado por, en este caso, tratamiento del cáncer y no pueden tener hijos. Entonces acude al in vitro, pero hay que tener ese cuidado de qué pasa con aquellos óvulos que han sido, ¿cierto?, unidos a un espermatozoide y que van a un congelador y quedan ahí. Creo que eso éticamente, hermanos, va en contra de lo que dice la palabra y en contra del diseño matrimonial. Por una parte hay que tener cuidado con el dualismo que hemos hablado, de hacer una separación estricta de que todo lo que provenga de los incrédulos, por ejemplo,
está mal, porque eso desconoce la gracia común de Dios, la sabiduría que ha dado a los hombres para beneficio de todos los seres humanos, incluyendo a la iglesia. Y en ese sentido, si hay avances que permiten ayudar, en el caso de que haya disfunciones, como decía Pastor Pablo, es bueno utilizarlo, y eso también proviene de Dios, hermanos. O sea, los avances no son mérito del hombre, sino que todo descubrimiento en la creación que ayude a la vida de la tierra es parte de esa toda cosa buena, toda buena dádiva, todo don perfecto viene del Señor. Y por otro lado, tener cuidado con la mentalidad de tengo derecho a tener un hijo, porque yo no tengo derecho a un hijo, hermanos. Eso es un hecho de la providencia de Dios, y debo tener cuidado de ver a un hijo como un medio para satisfacer una necesidad mía, a veces se cree que el fin justifica los medios, y en ese sentido se puede creer que entonces yo puedo probar con, supongamos, 5 óvulos fecundados, a ver cuál de ellos me resulta, y así puedo tener satisfecho mi derecho de tener un hijo. Esa no es la mentalidad que debemos tener bíblicamente, y por eso hay que respetar la imagen de Dios en todas las vidas humanas, y un óvulo fecundado ya es una vida humana en su etapa más inicial. Sí, solo decir que si hay un matrimonio que opta por una de estas opciones, la reproducción asistida, va a tener que medir, hermanos, también, en este caso, las consecuencias de ello, porque hay ahí riesgos emocionales, espirituales, ¿cierto? Entonces, debe ser mediado a través de la consejería pastoral, sin duda, una decisión así, y entender que hay costos de por medio financieros, emocionales y espirituales.